Ya estoy caminando por las calles de Constanza, donde mi primera parada va a ser en la casa de Jan Hus. Y si no sabes quién es, aquí te lo cuento. En esta ruta nos espera una aventura increíble en la ciudad de Constanza, ubicada al sur de Alemania, justo en la frontera con Suiza. Además, está bañada por las aguas del hermoso lago de Constanza. Tiene unos paisajes de ensueño y un ambiente veraniego espectacular. ¿Estás listo para recorrer este destino? Hace más de 600 años, en esta ciudad tranquila a orillas del lago, llegó un hombre que cambió el curso de la historia. Jan Hus nació en Bohemia, actual República Checa. Fue un sacerdote con convicciones firmes que decidió desafiar las enseñanzas de la Iglesia, buscando una religión más pura y justa. En una época en la que hablar en contra de la Iglesia podía costarle la vida, Jan Hus se mantuvo firme. Aquí en Constanza fue donde enfrentó la feroz oposición de los poderes eclesiásticos y en el año 1415 fue quemado en la hoguera. Pero su legado no murió con él. Sus ideas sembraron la semilla de la Reforma Protestante, influenciando a figuras como Martín Lutero, y todo comenzó aquí. Si te interesa la historia de los grandes reformadores, te invito a ver mi video sobre Martín Lutero. Aquí te dejo la tarjeta. Uno de los iconos más recientes de Constanza es esta estatua. Fue erigida en 1998 y no estuvo a salvo de críticas. Imperia gira lentamente mientras sostiene en sus manos, aparentemente, al Papa Martín V y al emperador Sigismundo. Ahí me espera Coco, mi guía por la ciudad de Constanza. Junto al lago, aquí encontré un homenaje a una de las figuras más importantes de la aviación, Ferdinand von Zeppelin, creador de los famosos dirigibles que revolucionaron el transporte aéreo a principios del siglo XX. Ahora me dirijo a la isla de los Dominicos, donde desde el siglo XIII existió un monasterio. Jan Hus fue encarcelado aquí, esperando el juicio que lo llevaría a la hoguera. Pude admirar los grandes murales en el claustro que recuerdan los momentos claves de su historia. Después de visitar el monasterio, me dirigí al centro histórico para explorar el hermoso ambiente de Constanza, donde destaca la majestuosa catedral. Nos encontramos en la plaza del Münster y yo tengo una pregunta, Coco. Cuéntanos por qué se ven diferentes estilos en la catedral. Primero había una capillita chiquitita y después vino la catedral románica, y a través de los siglos se fue influenciando con los distintos estilos que vinieron después del románico. Y barroco, renacentista, primero el gótico, por supuesto, medieval, desde un estilo muy oriental hacia un estilo muy occidental. La Catedral de Constanza fue testigo de uno de los capítulos más tensos de la historia de la Iglesia, el Concilio de Constanza, durante los años 1414 a 1418, convocado para poner fin al cisma de Occidente. En este contexto surge la figura del aragonés Pedro Martínez de Luna, conocido como Papa Luna, quien a pesar de las presiones se negó a abdicar, convencido de su legitimidad como único papa. Mientras en la catedral se sellaba la unidad con la elección del nuevo pontífice, Luna, desde su refugio en la península España, resistía en soledad. La catedral aún guarda el eco de aquel debate que marcó el destino de la cristiandad. Caminando por su encantador centro histórico con mi guía Coco, pude admirar la arquitectura tradicional medieval de la ciudad. El recorrido me llevó hasta la Fuente del Emperador con su estilo caricaturesco. Y destaca un curioso pavo real de 3 cabezas coronadas, que representa a los 3 papas del concilio. En los nichos se encuentran bustos de emperadores alemanes. Constanza es una ciudad donde la historia no se olvida,
simplemente se mezcla con lo cotidiano de una forma natural. Y como siempre, gracias por acompañarme en esta aventura y no te olvides suscribirte a mi canal, darle click a la campanita. Nos vemos hasta mi próximo viaje. Chao, chao.